Aquí detrás de mí de nuevo está el Santo Sepulcro y hace algunos días, poco más de una semana, estuvimos aquí hablando acerca de la división, el drama de la división de los cristianos, de la división de la Iglesia de Cristo, y en esa ocasión les mostré cómo ahí adentro están divididos pues, las zonas, los cultos. Sobre todo mencioné ahí que están presentes las iglesias apostólicas, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco más esto, porque hoy no voy a entrar aquí en el Santo Sepulcro, sino vamos a ir a un lugar que está aquí más adelante, muy cerca, y está por esta zona, pasando esta puerta. Aquí delante vamos a ver una iglesia que se llama la Iglesia del Redentor. Vamos para allá. Esta iglesia es mucho más moderna, en el sentido de que pues, no tiene tanto tiempo. Y esta iglesia, que es la Iglesia del Redentor, está enfrente, como acaban de ver, está aquí enfrente del Santo Sepulcro. Es una iglesia luterana. Aquí vamos a ver el letrero. Y dice ahí, Iglesia Luterana del Redentor. Entonces, ¿por qué he querido venir acá? Pues precisamente porque hoy el Evangelio nos va a ayudar, nos va a dar luz, nos va a dar pie a explicar algunas de estas cosas y ver cuál es la actitud de Jesús ante pues, muchos grupos y muchos grupos religiosos que van a surgir en torno al cristianismo. Ya Jesús nos da las claves de interpretación de todo esto. En aquella ocasión, hace unos días que estuve en el Santo Sepulcro, allí hablaba yo precisamente de que existen las iglesias apostólicas. ¿A qué me refiero con iglesias apostólicas? Aquellas que tienen su origen en los apóstoles y por tanto son aquellas, concretamente la Iglesia Católica, en todos sus ritos, no solo la Iglesia Latina, quizá para algunos esto suena extraño, pero la Iglesia Católica no es solamente la Iglesia de Roma, ¿verdad? Sino claro que está presidida por el Papa, pero hay otros ritos, ¿no? Por ejemplo, en el Líbano están los maronitas y luego en otros muchos países hay ritos orientales en comunión con Roma y son católicos como nosotros, tan católicos como nosotros, aunque no celebren la misa igual. Pero además de la Iglesia Católica está la Iglesia Ortodoxa, que fuimos una misma iglesia en otra época y que estamos separados por conflictos de autoridad, pero pues, a fin de cuentas se trata también de una iglesia apostólica en el sentido de que provienen de la sucesión apostólica, tienen obispos legítimos que provienen de los apóstoles. Y lo mismo las otras iglesias que vimos en aquella ocasión, vimos la iglesia, vimos a las iglesias armena, la iglesia copta, que es de Egipto, entonces de Armenia, de Egipto, de Siria, ¿no? Vimos varios, hicimos referencia a varias iglesias y todas ellas provienen de los apóstoles, fueron fundadas en el primer siglo de un modo u otro y su fe, sus tradiciones todas pues vienen desde los orígenes del cristianismo. Pero luego hoy tenemos aquí representado en esta iglesia luterana una división del cristianismo que no es, digamos, que no proviene del primer siglo, sino que en este caso pues del siglo XVI. Como pueden ver, en ella no hay ningún tipo de imágenes y en este altar hay una Biblia. De manera que ellos pues no creen lo mismo que nosotros sobre el sacerdocio, sobre la Eucaristía, aunque tienen ritos bastante parecidos a los nuestros. Aquí, por ejemplo, tienen un baptisterio, en el caso de los luteranos. A partir del luteranismo surgirán otras muchas divisiones y este es digamos, el luteranismo original,
pero luego está el luteranismo, digamos, es el luteranismo original europeo, alemán, pero existen otras divisiones del protestantismo y nosotros en América Latina sobre todo conocemos más el protestantismo americano, evangélico, que es muy diferente a este, pero que al final pues, proviene históricamente de esta división, digamos, de Lutero, y que tiene pues muchas expresiones. Está el calvinismo y otras muchas divisiones que han surgido a lo largo de la historia, muchísimas. Vamos a subir al campanario de esta iglesia que tiene una vista espectacular. Y aquí tenemos la que es la vista más imponente hacia el este de Jerusalén. Y tenemos la vista de la explanada de las mezquitas o del templo, que está aquí delante de nosotros, y el Monte de los Olivos que tenemos delante. Monte de los Olivos tiene arriba esa torre de la Iglesia de la Ascensión, Iglesia Ortodoxa de la Ascensión, y todo el cementerio judío que está también en las faldas del Monte de los Olivos, lo que algunos llamarían el Valle de Josafat, el Valle del Cedro. Entonces toda esta vista de Jerusalén nos va a servir de marco para escuchar el Evangelio de hoy, que dice así, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está con nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Es interesante este evangelio porque nos habla precisamente de esa actitud que los apóstoles tuvieron desde el inicio. Los que no están en nuestro grupo, los que no son de nuestro grupo de los apóstoles, no tienen derecho al poder de Cristo, porque le dicen: vimos a unos que estaban echando, no solo echando demonios, sino echando demonios en nombre de Jesús, en tu nombre. Se lo hemos impedido porque no son oficiales, no son de los nuestros. ¿Cuántas veces nosotros pues pensamos igual? Y en este caso, de las iglesias que no son apostólicas, no son de los apóstoles, no provienen desde los orígenes, por más que se refieran a la Biblia, pero en realidad pues no tienen la sucesión apostólica, no tienen la autoridad, no han recibido directamente de Cristo la autoridad. ¿Cómo van a echar demonios? O en este sentido, no solo los exorcismos, sino cómo van a predicar en nombre de Cristo, cómo van a obrar en nombre de Cristo, a bendecir en nombre de Cristo, si ellos no recibieron de Cristo la formación o no recibieron directamente de Cristo la autoridad. No son del grupo de los apóstoles. Entonces los apóstoles dijeron: se lo hemos impedido porque no son de los nuestros. Jesús, ¿qué responde? No se lo impidan, porque no van a ir a hablar mal de mí. Y eso mismo podemos decir hoy aquí desde este lugar donde estamos, en este campanario sobre esta iglesia, la Iglesia del Redentor, iglesia luterana, y podemos repetir lo mismo para nosotros los católicos y para todas las iglesias apostólicas. No podemos impedirles. Cristo nos dice: no impidan a los demás predicar a Cristo. Ese deseo que muchas veces surge en nosotros de acaparar, de monopolizar. Nosotros somos los oficiales y nadie más fuera de nosotros tiene derecho a nada.
Pues Cristo dijo, no, nadie es dueño de Cristo, nadie es dueño de Dios. Dios puede actuar también fuera de los confines de su iglesia. Es verdad que la iglesia es fundada por Cristo, la única iglesia que luego se ha dividido, pero que a fin de cuentas la iglesia original, nosotros decimos la raíz, el verdadero tronco de la iglesia católica. Y es verdad, ¿no? Dios no nos está negando eso. Cristo no está diciendo que no sea verdad. Lo que nos está diciendo es, no monopolices el Evangelio, porque el Evangelio sigue actuando más allá de los confines de la única iglesia, y a fin de cuentas el que no está contra nosotros está con nosotros. El que no está contra Cristo está con Cristo, y sabemos que Cristo actúa también a través de otros grupos. En el caso nuestro, la Iglesia Católica lo que hace para distinguir claramente es decir que iglesias llamamos únicamente a las que son de origen apostólico, es decir, que tienen sucesión apostólica, obispos, sacerdotes, y luego esas son las iglesias, y porque tienen verdadero sacerdocio, tienen Eucaristía, y tienen, por tanto, celebran la misa. Nosotros le llamamos misa, ellos le llamarán divina liturgia, le llamarán de otras maneras, pero al final de cuentas tienen la Eucaristía. Y luego están los grupos, sobre todo de origen protestante, que llamamos comunidades eclesiales. No son propiamente iglesias porque no tienen sacerdocio, no tienen sucesión apostólica y por tanto no tienen Eucaristía. Tienen unas celebraciones que llaman la Cena del Señor y otras cosas parecidas, pero no tienen la misma fe que nosotros y por tanto en ese sentido no son, y no las consideramos propiamente iglesias, pero no es un menosprecio, simplemente es una clasificación, y a esas se les llama comunidades eclesiales. Y entonces de esa manera nosotros los católicos distinguimos entre distintos tipos de agrupaciones, pero todas ellas, a final de cuentas, son parte, en cuanto a bautizados, son parte de la única gran iglesia de Cristo el Señor. Y nosotros debemos también reconocer las cosas buenas que hay en todas estas agrupaciones, comunidades. A fin de cuentas, hoy Cristo nos llama a ser abiertos a que Él sigue siendo predicado y sigue siendo glorificado también entre estos otros grupos. Sí, es verdad que hay grupos que son agresivos con la Iglesia Católica, es verdad que hay grupos que son, digamos, muy contrarios a la doctrina y que más que predicar a Cristo se dedican a predicar en contra de la Iglesia Católica. Eso es verdad que hay algunos lugares donde eso ocurre tristemente, pero ni son todos, ni es únicamente eso. También muchas de esas personas dan gloria a Dios y escuchan la palabra a través de esas comunidades y de esos grupos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.